No era buena persona. Un podcast de crímenes reales. Buen día, mis malas personas favoritas. Estamos en un nuevo capítulo de No era buena persona. El capítulo de hoy se llama El hombre que no existía. Recuerden que tenemos una escala de maldad con la que vamos a evaluar a este sujeto al final del capítulo. Sí, como muy bien dice Lorena, como cada capítulo vamos a ver qué tan mala es la persona detrás de este caso. No lo conocemos, así que vamos a juzgarlo como se lo merece. Y recuerden que la escala va de 1 a 10, donde 1 vamos a estar viendo conductas moralmente dudosas, o sea, hay maldad, pero no tanta. Ya por el 5 estamos viendo una persona que es evidentemente mala. Y ya en el 10 estamos hablando del diablo, de lo peor, la persona más mala del mundo. Para que podamos empezar. ¿Estamos listos, Katy? Partimos. Vamos. Junio de 1994. ¿Ustedes ya estaban en este mundo? Yo Sí. aún no. No, mentira. Tú también, Katy. Tú también. 1994 en Texas. Un chico de 13 años sale de su casa con destino a la cancha de básquetbol del barrio, donde juega todas las tardes con sus amigos. El chico se llama Nicholas Barclay. Termina el partido, todos se van a sus casas y Nicholas llama a su mamá para que lo vaya a buscar. Ella no le contesta porque había estado trabajando toda la noche y estaba durmiendo. Llama a su hermano mayor para que lo vaya a buscar y el hermano le dice, devuélvete solo. Ya. Buen Nada hermano. Nada extraño. Mal presagio. O sea, no sé. Bueno, tú tienes hermanos mayores. Yo, Lo que diría cualquier hermano. para ti De es hecho, normal. Sí, iba a Mi decir, hermano. yo no. Dijo, tú tienes hermanos mayores. ¿Qué Que venía la después, gente no Catherine? sabe que ustedes son hermanas. Ahora lo saben. claro. Acabas de spoilearlo. Claro. Pero yo tengo 3 hermanos mayores y eso me habría dicho cualquiera de mis hermanos. O sea, para ti, Devuélvete hasta solo. este punto del caso, No nada hay nada extraño. extraño. Todo normal. Es más, mi hermano me acaba de pedir que vaya a recibir algo y le dije no. Así que bueno, yo podría Ya. ser él perfectamente. Ok. Claro. Bueno, esa fue la última vez que alguien habló con Nicholas. No hubo testigos, no hubo objetos abandonados, no hubo nada. Nicholas simplemente dejó de existir. La policía tuvo varias hipótesis al respecto. Que se había fugado, que había tenido una pelea callejera, que alguien lo había llevado en un auto, pero ninguna pudo ser verificada realmente. Ya, desapareció. Desapareció. El caso se estancó. Hasta que en octubre de 1997, 3 años después, la familia de Nicholas recibe una llamada de la policía. En Linares, Me estáis un pueblo- hueveando. no Linares, No, ya Chile. que- ¿Cómo llegamos a Chile? No. Bueno, en Chile hay una ciudad que se llama Linares, pero no, estamos hablando de Linares, que es un pueblo al sur de España. Ah, Ya. ya. Pero igual textual. esto era Estados Unidos. Sí, Texas, el niño había desaparecido, Nicholas, en Texas, Estados Unidos, Pero Linares es en España. en España. Ya, entonces, desaparece 3 años después, Sí. reciben noticias desde España. Sí, que alguien Linares. había encontrado a un chico en la calle que estaba desorientado, sin documentos, con un acento extraño, consideremos que estamos en España, y ese chico decía que se llamaba Nicholas. Ya. El chico contó que había sido víctima de una red internacional de trata infantil, que lo Ya. habían secuestrado a los 13 años, que había sufrido abusos constantes, que lo habían trasladado entre distintos países durante años y que los responsables eran militares estadounidenses. Chut. Ya, pero todo calza con los datos al menos. Sí, 13 años, Sí. la época. sí. Lo derivaron a un centro de menores en España y lo único que recordaba con certeza era que él se llamaba Nicholas. Ya. Pero habían algunas cosas que no coincidían. Aquí, Su ojo. cara. Nicholas, Era mujer. ojo acá. Nicholas, el niño que desapareció en Texas, tenía los ojos color celeste y este chico los tenía marrones. Ya. Ya. Explicó que sus secuestradores le habían hecho una intervención quirúrgica forzada en los ojos. Ya. Ya, Nicholas, el niño, tenía el pelo rubio y este chico no. Dijo que sus captores se lo habían teñido. Tenía un marcado acento francés y dijo que eran por todos los años que él estuvo afuera de su casa. Ya.
Pero ya Ya, hay demasiadas hasta acá. justificaciones. Sí. Demasiadas justificaciones. No hay. Sospechoso. No voy a decir que está mintiendo porque puede ser real. Las redes de trata son Igual complejas. es el año 97. Y estamos hablando de un chico adolescente que está diciendo que le sucedió todo esto. O sea, No, tú sí. no... No es que no le crea. Yo creo que a las víctimas hay que creerle, sobre todo antes de investigar, como buen psicólogo forense. pero es sospechoso. Es sospechoso el pelo, porque el pelo vuelve a crecer, los Sí. ojos, intervenir ojos en el 97. Sí, raro. Pero eran militares estadounidenses. Sí, pero eso es una ciencia ficción igual, ¿no? El día de la independencia, como me agarraron unos militares y me cambiaron los ojos. Ya, pero dale. Yo Ya. espero. Bueno, la hermana de Nicolás Ya. tomó un avión a España. Inmediatamente apenas se enteró que habían encontrado a este chico. hermana? La hermana de Nicolás. Que no es la misma que no la fue a buscar al No, básquetbol. ese fue el hermano. Ya. Sí. Cuando llegó al centro de menores de Linares, España, Ya. y vio a ese chico por primera vez, un joven con acento francés, con ojos color café, con el pelo teñido, Ya. no tuvo ninguna duda, es mi hermano. Puta la wea. Qué pena. Pobre Nicolás. Es que igual es entendible porque la hermana debe haber viajado con la ilusión de encontrar a su hermano. Mm. Y por mucho que lo vea distinto, debe haber pensado como él es mi hermano. No sé, bueno, quizás lo es. Yo estoy tratando de ver qué es lo que está pasando en esta historia, pero es raro, ¿no? ¿El acento te cambia en 3 años? Si tú Igual- hablas inglés sí, yo a creo que francés. sí. Yo creo que eso es lo único que le creería. Que le cambió el acento. Sí. Sí, porque dicen que algunos viajan a Argentina unos 3 días Sí, y vuelven, te así, vuelven hablando. Che. ya, pero. El acento francés es distinto. Bueno, dale. Claro, ya. Bueno, hicieron los trámites en la embajada de Estados Unidos porque recordemos que el chico no tenía documentos y fueron de regreso a Texas. En el aeropuerto lo estaba esperando toda la familia, excepto el hermano mayor Jason, que Ya. todavía cargaba como con la culpa de no haberlo ido a buscar en la noche que desapareció. No lo fue a buscar al básquetbol, no lo fue a Tampoco buscar lo al puedo aeropuerto. recibir. Nada extraño, según Nada tú. extraño. Mantienen la constante de ser penca el hermano. Bueno, a los pocos días, este chico con acento francés en Texas regresó al colegio. O sea, los papás querían que volviera lo antes posible, retomara su vida normal. Pero el chico igual estaba teniendo, o sea, era extraño, pero todos siempre lo asumían de que era por el trauma que había. O sea, estuvo 3 años secuestrado. Era obvio que cualquier comportamiento extraño que tuviera era por eso. ¿Puede ser? Acá el psicólogo nos puede confirmar. ¿Es verdad eso? Que la Sí, personalidad sí. le cambie tanto. Consideremos además que fue de los 13 a los 16 años, que igual es un momento donde uno Como que forma su claro, personalidad. la personalidad. Claro, lo están concluyendo ustedes, ¿para qué me Ya, preguntan? No, Dale pero tú, po. Pero, pero sí, efectivamente. Sobre todo si hay trastornos de estrés postraumático. O sea, los traumas te pueden cambiar la personalidad y que tengáis conductas diferentes. Ahora, yo creo que un padre reconoce a sus hijos. Sí. Por eso me parece raro Yo igual pienso. Que la mamá también eso. lo reconoció. que la mamá lo reconoció. Si Ah, tú me dices que brígido. la mamá lo reconoció, Sí. yo digo, puede haber sido él. Sí. Acá hay un caso súper interesante que es el de Madeleine McCann, como paréntesis. Ella, por ejemplo, cada vez que aparece una niña diciendo que es Madeleine, ella dice, no, es mi hija. Y rápidamente la identifica. Me imagino que en este caso puede haber pasado algo parecido, pero si ella no... Igual es duro porque también la familia está jugando con esto de que ansían mucho que su hijo esté vivo. Sí. O sea, imagínate, desapareció 3 años. Sí. De pronto te aferras a la idea de que quizás está cambiado, pero es él. Ahora, algo debe haberse parecido porque... Ahí vamos. Vamos. El caso obviamente fue súper mediático. O sea, el chico desapareció en Texas 3 años antes, se encontró en un pueblo perdido en España, víctima de una red de trata internacional. Obviamente la televisión y todos los diarios querían saber la historia. Así que un programa de televisión contrató a un detective privado llamado Charlie Parker Ya. para que investigara y documentara la historia. Charlie obviamente no se demoró nada en darse cuenta de las diferencias. Dijo algo Evidente. raro ahí. Obviamente, o sea, Dijo los algo raro ojos, ahí. el pelo, el acento, pero había algo más. Charlie tenía 3 tatuajes. Charlie. Y ese chico, sí, Charlie, o sea, perdón,
Nicolás. ¿Por qué estamos hablando de los Sí, yo tatuajes del detective? Disculpen, yo me equivoqué. Charlie, el Detective. detective, sí. Nicolás Nicolás. tenía 3 tatuajes. Y ese chico, el Nicolás, también segundo tenía, Nicolás. claro, también tenía estos tatuajes. Sin embargo, eran como réplicas de los tatuajes. Y de eso se dio cuenta el detective. Para no confundirme más con nombres, le voy a decir el detective. Ya. Entonces, el detective llevó al chico a televisión, a un programa, y le explicó ante todas las cámaras las diferencias que había, y después tomó algo clave y le dijo, mírenle las orejas. Y tenían como una foto de las orejas de Nicolás, y apuntaron con la cámara las orejas de Del este segundo chico, Nicolás. y no eran iguales. Y él afirmaba que las orejas eran como la huella digital, como que no cambian a lo largo del tiempo. Sí puede cambiar tu rostro, obviamente uno no tiene el mismo rostro que a los 13 años, pero las orejas deberían mantenerse igual. Y esto no coincidía. Oye, y el detective llevó al segundo Nicolás a televisión siendo menor de edad. Así como Sí, Sí, yo, y la yo familia pensaba- humillemos al menor de edad en pensaba lo televisión. mismo. O sea, no sé si humillar, pero es invasivo, pues súper invasivo que un canal de Súper. televisión contrate a un detective. O sea, la familia podría haber dicho, oye, ¿por qué se están metiendo en mi vida? Claro. Y bueno, igual acá el chico, nadie no lo llevaron obligado a la televisión, probablemente él, No. él fue. Claro. Entonces, Bueno, obviamente en ese momento el FBI exigió una prueba de ADN. ya, o sea, el detective lo logró. Claro. Y la familia se negó. Qué pena. Ah, pero es entendible. Ya, pero Sí. ya, ¿qué creen ustedes? Yo creo que es Que la entendible. familia siempre supo que no era, pero que tenían una necesidad demasiado grande de llenar ese vacío. No, yo tengo otra teoría. O sea, sí, entiendo esa teoría. Pero la otra teoría es que el asesino está en la familia. Imagínate tú lo mataste y te aparece que está vivo. O sea, el crimen perfecto. Sí. Entonces, si yo soy el padre, yo lo maté, llego y digo, oye, ¿sabéis qué? Ya apareció el Nicolás, el Nico, apareció el Nico, estoy listo. Buen psicólogo este cabrón. De algo te pagan, po. De algo te pagan. Buen po. asesino. Buen candidato asesino. Buena, sí. Mira. Ya, obviamente, en 1998, o sea, pasó un año, ¿Ya? se le hicieron las pruebas finalmente. ¿Pero por qué? Porque el FBI comenzó a pensar de que, claro, este es un impostor y uno puede decir, dejémoslo tranquilo con Sí. la familia, pero Estados Unidos, lo primero que pensaron es un espía. Entonces el FBI dijo, o sea, no hay opción. No hay opción. Necesitamos las pruebas de ADN. ¿Quién es él? Claro. Ya. Y los resultados obviamente confirmaron lo que acá El psicólogo. no era Nicolás. Pero ¿quién era? Claro. ¿Quién es? Claro, aquí está el tema, pues. Como es alguien contratado por la familia, es un oportunista, es un espía ruso. Un espía ruso, ya. Que Con imita el con un acento acento francés. extraño, ya, sí. Porque, ojo, que no se nos olvide que a él lo raptaron los militares estadounidenses. No es menor. Sí. No, sí, la historia daba para que el FBI dijera, alarma. Claro, ya. Sí. Bueno, se llamaba... Paréntesis, Sí. solo paréntesis. Yo creo que ahí estuvo el error del impostor. Porque te metiste con los militares. Sí, ¿Para sí. qué te metís con ellos? En el fondo, ellos eran los más interesados en aclarar que esto no era real. Po. Lo único que tenías que decir, amigo, era olvidé todo. No recuerdo Solo me nada, llamo soy Nicolás. Y de ahí hasta el día de tu muerte. Mm. Pero le diste justo a los que tienen más poder para investigarte. Sí. Ya, démosle, Bueno. quiero saber cómo termina esto. Bueno, se llamaba Frédéric Bourdin. No, mira, no sé cómo se dirá eso en francés. Era francés, efectivamente. Francés, efectivamente. Tenía 23 sentido, ¿no? años. 23. Y Tenía tenía, cara de niño. efectivamente, tenía un historial largo de ¿cómo se dice? Suplantación. Suplantación de identidad. La dislalia. De suplementos. De suplementos. Iba al gimnasio. ¿Cachai? Había engañado a instituciones en varios países. O sea, no solo en España. O sea, Creo que tenía fue de cuando lo hobby entró. esto de la suplantación. Siempre haciéndose pasar por adolescentes perdidos, refugiados, abandonados. Pero siempre por personas ficticias.
Nicolás fue la primera persona por la que se hizo pasar que era una persona real. Llegó súper lejos. Sí. Cruzó el continente. Yo lo que quiero saber es si fue como azaroso la elección o si hubo algún contacto con la familia. Ahí va. El FBI lo arrestó, obviamente, y cuando lo interrogaron, Frederick, que es Su nombre, su nombre real, confesó algo que nadie esperaba. Y fue algo que adelantó Pedro. Dijo que la familia sabía desde el primer momento que él no era Nicolás. Oh. Y que lo habían aceptado igual. Igual estaba claro, ¿no? Sí, Otro fue acento, otro ojo. evidente. Ya, pero entendamos bien quién era Frederick. Dice, Frederick nació en Francia en 1974. Su madre tenía 16 años y su padre era un hombre mayor a quien jamás conoció. Sus abuelos lo criaron y su abuelo, quien obviamente tenía que ser la persona que lo protegiera, lo trataba muy mal. De hecho, le decía que su existencia era una de las peores cosas que le había podido pasar a la humanidad. Anda por Qué ahí, anda por ahí penca con el el weón. hermano de Nicolás. Frederick, o sea, entendamos, era un niño desde que escuchaba esto. Entonces empezó a escaparse de la casa de los abuelos y cuando te escapas a esa edad, siendo un niño, sin dinero, sin familia, sin contactos, sin nadie, obviamente terminas en centros de menores. Frederick descubrió que en esos centros había algo que jamás había sentido en su casa y que era que alguien se preocupaba por él. Qué triste esta historia. Pero no podemos justificar a todo el Durísimo. mundo que tuvo una mala Sí. infancia con que... Sí. Bueno, la gente lo cuidaba en los centros de menores. Ya. Porque si eres un niño perdido, alguien obviamente te va a dar de comer, alguien te va a preguntar cómo estás, alguien se va a preocupar de ti, algo que nunca sintió en su familia. Ya acá yo no sé, esto igual yo le creo. No quiero sí, juzgar de antes, sí, pero... yo también le creo, pero bueno, Claro, entonces obviamente... igual hasta ahora no ha hecho nada tan malo. Como sintió esto, él dijo, mira, me resulta. Y empezó a hacer esto hasta que lo descubrían. Claro. Lo descubrían. Me dijo, no sé quién soy, no sé quién es mi mamá. Caía a un centro de menores en un país y lo descubrían. Lo echaban del centro de menores, obviamente incluso cuando ya era mayor de edad, y así eso era lo que hacía durante su vida. Fingir ser otras personas. Estaba buscando amor, básicamente. Sí, Cariño. se infiltraba en orfanatos, en centros de acogida, en escuelas, y obviamente era delgado, se veía mucho más joven de lo que era, y dominaba los gestos y las emociones para convertirse en una víctima creíble. O sea, tu mejor trabajador. Claro. Podría ser. Sería útil para simulaciones. Sí. Bueno, contexto acá, no sé si quedar un poco, que eso se ocupa hoy en día para que una persona adulta se haga pasar por un niño, pero para... Ah, claro, sí, claro, para que la gente lo entienda, como Sí. para entrenar a los entrevistadores de víctimas, como son entrevistas tan delicadas, tú no puedes entrenar con niños, por ejemplo, reales, o con víctimas reales, porque sería victimizante, evidentemente, ¿no? Le haría daño como... es como tener un practicante entrevistando a una persona que fue violada, sería terrible. Entonces, para que la gente aprenda a entrevistar, que es una técnica difícil de aplicar, se ocupan actores que sepan simular a una víctima. Por eso, acá Frederick Sería un nos va a mandar el excelente- currículum. Le vamos a solicitar Porque su mira, currículum. mira todos los años, mira hasta dónde llegó. Ya a los 23 años haciéndose pasar por uno de Oye, 13. ¿y en qué contexto esta persona se entera que existía Nicolás y que estaba perdido? Ya lo vamos o a ver. alguien lo contrató. Ya lo vamos a ver. Pero lo importante es entender que él no buscaba dinero, no buscaba obviamente poder, simplemente buscaba un lugar donde lo quisieran. Qué pena. Y Tristísimo. obviamente, como les comentaba, siempre lo lograba. Hasta que lo descubrían y tenía Pero que lo pillaban largarse. y lo echaban. Sí. Bueno, era mayor de edad igual, ya no Sí. podía estar en los centros. Ya no podía. Sí. Probablemente le resultó muy bien hasta que, mientras era un niño, pues, hasta que tenía 18 años. Claro. Ahora, bien vago, buscar un trabajo igual es una opción. Como... Seguir adelante. Sí. Ya, hasta que en 1997, recordemos, llegó al centro de menores de Linares, España. Sin documentación, o sin saber qué hacer, y Frederick hizo lo siguiente. Se contactó con agentes de la policía de Estados Unidos. Se hizo pasar por un turista, por un adulto,
y dijo que se había encontrado un menor desorientado y le dio su propia descripción. Al otro lado del teléfono pasaron unos minutos hasta que le dijo, sí, al parecer tengo algo. La persona le dijo que ese chico podía ser Nicholas. Desapareció en Texas 3 años antes. Pésimo el que contestó el teléfono, pésimo, porque no se parecían en nada. Ahí es que algo tenían. Ya. Claro, quizás con textura, había como un aire. Bueno, como de dirían. todas formas, a este punto hay un documental donde Frederick da su versión de los hechos y él dice que en ese momento efectivamente él se dio cuenta que no se parecían en nada. Dijo, lo único que nos parecíamos, literal, dijo, era que teníamos 5 dedos en la mano. Era la única que teníamos. Bueno, pero llegó la primera foto en blanco y negro y ahí él dijo, sí, puede ser, pero después llegó la foto a color. Y ahí él dijo, oh, al parecer tengo problemas. Dijo, cuando se enteró que su hermana lo venía a buscar, se tiñó el pelo y le pidió a una chica que vivía en el mismo orfanato o centro de menores que la chica sabía tatuar, pero obviamente era una menor, o sea, tampoco era una profesional, que le imitara los tatuajes que tenía el chico. Ya. Ay, no sé qué piensan hasta este punto. Yo pienso que, a ver, primero que la persona que contestó el teléfono al otro lado en Estados Unidos tenía muchas ganas de encontrar a Nicolás después de 3 años. Y segundo que Nicolás era un niño bien abandonado igual, porque ¿qué niño a los 13 años tiene 3 tatuajes, igual? Sí. Como... ¿Por qué tenía 13 años y tenía tatuajes? O sea, no es que tengamos nada contra los tatuajes, yo tengo tatuajes. Sí, pero los niños chicos en pero a general los no 13 tienen años, tatuajes. Y en el 97, claro. 94. 94 desapareció. Imagínate, 3 tatuajes en el 94, donde era muy conservador. Rarísimo. Raro. Bueno, cuando la hermana llegó, lo abrazó, se puso a llorar y lo primero que hizo, le mostró fotos de la familia, de la casa, de todos, para que él se actualizara de todo lo que se había perdido en estos años. Apréndete esto. Mira, Obviamente, así se llaman, Frederick memorizó todos los detalles. Ya. Días después, en la embajada de Estados Unidos, tenían que verificar la identidad. Obviamente. Le mostraron para poder verificar, tenían que mostrarle fotos que él nunca hubiese visto. Y adivinan qué fotos le mostraron. Las que le había mostrado la hermana. Exactamente. Rara igual ahí la hermana. Frederick las reconoció todas. No, hubo una que no reconoció, pero le mostraron como 6 fotos. Dijo, con una, obviamente, estuvo secuestrado, pasa. Sí. Bueno, todos querían, o sea, obviamente apenas llegó a casa todo el mundo lo quería porque, Nicolás volvió a casa. Y cuando confirmaron lo del ADN, dijo que la familia siempre supo que él no era Nicolás y que lo habían aceptado porque estaban encubriendo un crimen. Lo que había dicho acá el amigo. Pero ¿y cómo se supo eso? ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo Frederick. Cuando lo pilló el FBI, le dijeron, ya, pero ¿cómo? Él confesó inmediatamente. Ellos siempre supieron, y es porque estaban encubriendo el crimen de Nicolás. Ya. Bien ahí el Nicolás 2. ¿Y por qué lo Los echó al aceptaron? agua. Porque lo aceptaron. Ahí se dieron cuenta, investigaron, que el hogar de Nicolás no era un hogar tranquilo. Habían discusiones constantes y la madre y el hermano mayor tenían problemas de adicción. No queremos juzgar a los adictos, pero es un escenario ¿Cómo que complejo. no? Sí, queremos juzgar a los adictos. Nosotros queremos No hay que ser- juzgar no a hay que todo ser el adicto. mundo. Bueno, Chiquillos, no se droguen. no se droguen con cosas tan duras. Nicolás tenía antecedentes de conducta conflictiva, algo que llamó tu atención. Había desaparecido antes por periodos cortos y ese mismo verano había estado a punto de ser enviado a un centro de detención infantil. Por eso, los tatuajes. Ah, era medio un maleante poco, el sí. chiquillo. Entonces, en ese momento, Jason, el hermano mayor de Nicolás, cambió su versión. Dijo que la noche que Nicolás desapareció lo había visto brevemente en el garage de la familia, que Nicolás había escapado corriendo antes de que él pudiera alcanzarlo. Nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió, ya que poco después Jason, el hermano mayor, falleció de sobredosis.
Espera, ¿cuándo falleció el hermano mayor? El hermano confesó, pasó un tiempo, todavía no terminaban de cerrar esta investigación. Ya, estaban en investigación. Y el hermano falleció de sobredosis. Ya. Y Nicholas nunca fue encontrado, lamentablemente. Bueno, Frederick fue condenado a 6 años de prisión en Estados Unidos, cumplió 4 años y se fue deportado de vuelta a Francia. Luego, entre el año 2000 y el año 2005, volvió a tener nuevas identidades cuando salió libre. Siguió con el juego. Siguió con la le idea. gustaba. Adolescentes huérfanos, víctimas de guerra, sobrevivientes de desastres. Igual entretenido. Sí, se inventaba nuevas vidas. Y ya, obviamente, ya estaba envejeciendo, entonces se modificaba con cremas, con vendas. Se ponía cicatrices inventadas. ¿No era más fácil como simular casos de gente perdida de su edad? Claro. Es que yo creo que a lo mejor la gente ahí apuntaba a algo con la sensibilidad de la desaparición de menores, no sé. En realidad es más difícil que desaparezca. Deben haber menos casos desaparecidos de hombres jóvenes, adultos. Sí. Bueno, después llegó un punto de la vida donde dijo, ya no puedo seguir haciendo esto, obviamente tengo 60 años. Claro, de haberse quedado calvo, no tengo idea, ya hay como un punto donde uno dice, ya no se puede. Ya basta. Claro, y pasaron los años, se casó, tuvo 5 hijos e intentó dejar atrás de todo lo que había vivido. Pero en una entrevista le preguntaron cómo se sentía mirando hacia atrás. Y esto dijo, no soy otra persona, solo una versión más cansada de lo que siempre fui. Claro. Estaba chato cambiarse de hogar en el fondo y formó el suyo. Sí. Esa es como la moraleja del... Sí. O sea, moraleja, siempre puedes agotarte de lo que haces y refugiarte en la familia. Qué lindo. Crear tu propia familia. Entonces el día de hoy nos toca juzgar a Frederick. Ya, podemos juzgar a muchas personas, pero decidimos centrarnos en Frederick. Y Nicolás no... En Nicolás 2.0. Es que Nicolás desapareció y nunca apareció. Sin resolver. Y cuando Frederick dice como algo, como están encubriendo un crimen, es que no hay pistas. Sí. El último que lo había visto era su hermano mayor, que fallece en medio de la investigación de sobredosis. Y no hay nada. O sea, hay una hipótesis a la base de lo que dices tú del texto, que es que en el fondo el hermano mayor lo mató porque él cambió la versión. Tipo caso Narumi. Claro. Nicolás ese cambio es sospechoso, pero no hay suficiente información, además se murió el principal sospechoso. Claro, y la familia de Nicolás, digamos la hermana, la mamá, ellos siempre se han refugiado en que ellos realmente querían que fuera Nicolás. O sea, como nosotros, qué pena igual. Y que de hecho hasta le encontraban un parecido. Algo que tenían era como que tenía los dientes un poco separados. ¿Ya? Y que eso sí coincidía. Otra cosa era como la nariz, como que cuando la hermana se encontró con Frederick por primera vez, le dijo así, hoy tienes la misma nariz que el tío John, no tengo idea. Yeah. Entonces sí le lograban encontrar parecidos. Yo sospechoso, para mí toda la familia es sospechosa, completa. Yeah. No... Pero o sea, ¿cómo no se van a dar cuenta? Yo creo que Frederick notó que todos sabían, o sea, porque acá pasaron muchas cosas, todos le entregaron fotos, le mostraron fotos. Sí, y si es como el capítulo de Los Simpsons, cuando suplantan al director Skinner. ¿Te acuerdas de ese capítulo, no? Sí, que Skinner no es Skinner. Skinner no es Skinner y llega el Skinner real. Y al final a nadie le gusta el Skinner real y lo mandan como en un tren amarrado y dejan al Skinner antiguo como si fuera el real Skinner. Ya, acá es lo mismo, es como que todos hicieron los locos de, oye, Pero si todos se hicieron los locos y después el cabro dice no están encubriendo un crimen, yo creo que toda la familia sabía, completa. Sí, igual en un punto Frederick tenía el miedo de que el chico realmente apareciera. Pero él decía, va a aparecer y me voy a tener que ir como lo he hecho toda la vida, cada vez que salgo del centro. Este dato no es menor para mí porque le suma puntos de mala persona. O sea, él no quería que apareciera el niño. Ya, claro, es que en su modus operandi él necesitaba que el niño se quedara perdido. Claro, pero yo acá encuentro un punto de valentía porque ya, yo me pongo en los zapatos de Frederick y digo, ya estoy haciendo esto porque realmente quiero una familia, ando en busca de una familia. Si yo me entero, así como, oye, acá algo raro pasa. Digo, ¿me van a matar? O sea, si pudieron matar al primer Nicolás, ¿por qué no me van a hacer desaparecer a mí? Sí, o sea, hay que, no sé, quedarte en la familia
de asesinos. ¿Qué es esto? Sí, Spy familia weón. rara. O sea, probablemente a Frederick no le gustó tanto la familia, eran drogadictos, lo echó al agua a la primera, no es como que la puso difícil. Sí. Estuvo en una circunstancia nomás ahí en el momento equivocado. Pero tenemos que juzgarlo. Ya, a Frederick, A Frederick, sí. el suplantador, el hombre que no suplantador. existía. Sí, el hombre que no existía. ¿Quién va primero? ¿Voy Como yo? siempre, les doy a ustedes primero. ¿Voy yo? ¿Ya? Ya. En mi escala de 1 a 10, recordando, el 1 es conductas moralmente inadecuadas y el 10 el diablo, yo a Frederick le voy a... ¿Tengo que justificarlo antes? Sí, si quieres justificarlo. Sí. Ya. Yo creo... Pero ustedes ya tienen sus notas para Sí, no influenciarlas. Yo creo que esta no es una tan mala persona. Sus motivos son buscar cariño. O sea, eso no lo puede hacer tan malo. Ya. Sin embargo, y estaba pensando en ponerle una nota muy baja. Sin embargo, juega con el dolor de las víctimas y eso me parece durísimo. Durísimo. Que él tenía miedo que apareciera el niño. Claro, estamos en una familia donde quizá no le interesaba que apareciera, pero en unas circunstancias normales, que él no quiera que aparezca el niño es ser malo. O sea, hay un niño desaparecido y tú no quieres que aparezca. Dicho eso, yo le voy a poner un 3. Un 3. Sí. Y ojo, que le iba a poner menos. Deja Porque poner, o sea, tú considerabas que no era tan malo. no estaba dentro de las conductas moral. No, un poquito más de conductas O sea, dudosas. estabas como entre 2 y 3. Sí, pero cuando me dijiste que no quería que apareciera el otro, dije, no, eso es ser malo. Sí. Mala persona. No, y Mala jugar- persona. Y jugar con el dolor de las víctimas yo creo que también tiene un punto... Claro. De ahí suba 2 y de ahí suba 3. ¿De qué dolor de las víctimas me estás hablando? De las víctimas quiero decir las familias a las que se les desaparecen seres queridos. Ah, Porque al ya, final ya. tú cuando apareces... Dije, porque estaba y pensando dices- como dolor de Nicolás, pues si Nicolás estaba... No, No. no. ¿Las familias igual son las víctimas? familias sí, pues son igualmente... No son la víctima directa, pero igual están sufriendo. Ya. Y al momento en que tú, imagínate, se te desaparece tu hermana y te llaman 3 años después y te dicen, oye, apareció. Y tú llevas 3 años buscándola. Imagínate el dolor que sientes al darte cuenta que en realidad, que es un poco lo que... Imagínate, y subió 3 clases sociales. Vuelve rubia, ojo celeste. Claro. No, pero es un poco también lo mismo, lo del caso de Madeleine McCain. ¿Cuántas mujeres aparecieron diciendo que eran y al final era, oye, dejen de hacerle daño a esa familia? Yo creo que ahí también hay un tema de falta de empatía. O sea, Sí. no te das Es cuenta verdad. que estás haciendo daño. Eso. Pero un 3 no mató a nadie. Igual tenía sus límites. Sí. O sea, podría haber hecho cosas. Veo que dijo esta familia está loca, acá me salgo. Aquí paro. Así que esa es mi evaluación. ¿Tú, Lore? Yo igual le había puesto un 3. Le había puesto un 3. Yo creo que no es tan mala persona. Era más un niño, adolescente, etcétera, que necesitaba cariño y fue la herramienta que encontró, la suplantación de identidad. Pero ojo, que lo siguió haciendo adulto. Pero no le puse un 1, le puse un 3. O sea, igual creo que está mal. De hecho, creo que algo que me hizo subir, o sea, porque si fuera solo esta suplantación media inocentona, sería como un 1. Con la primera, cuando él solamente o sea, como que se hacía pasar por gente que no existía. Claro, incluso hasta Nicolás. Pero lo que me hizo que subiera, lo siguió haciendo después, po. O sea, estuvo metido casi como en un problema, un delito, como que la familia había asesinado a un cabro chico y el weón se devuelve y sigue haciendo la misma cuestión. Estuvo preso y siguió haciendo. Y ahí es como, no, amigo, Ya. ahí avanzaste en la escala de maldad. No, yo abrazo a Frederick. Oh. Sí, yo le pongo un 2. Ya. Sí. Sí, yo creo que es un muy buen actor. Tiene puntos Porque por lo menos, por lo artístico. claro, o sea, acá igual es extraño porque yo hice la investigación, entonces yo igual vi algunas imágenes de él. Entonces, y trato de ser parcial, pero yo veo
cuando él comentaba como lo mal que lo había pasado de niño, que había estado en muchos hogares de menores, que desde siempre había tenido que escaparse de países como para poder encontrar esta familia. Entonces yo al final terminé empatizando con el victimario. Bueno. Ya. Así que yo le pongo un 2 y ahí la nota sería un 2.6 o 2.7 en realidad, aproximando. No es tan malo. No, Que claramente. Es como este gatito. Como este gatito. Como Sí, ese. como este, sí, sí. Sí. Sí, porque, vuelvo a decir, hemos hablado de casos de asesinos y pero yo dije, este caso está interesante. Sí, está interesante. Sí, está interesante y además es un buen ejemplo de alguien que puede ser malo sin estar. No siempre tenemos que tener malas personas extremas. Sí, No siempre hay que matar a alguien para ser una mala persona. es verdad. Ojo, de que repente hay sigue siendo daños mala más, persona. sí, sigue siendo mala persona, pero de repente hay daños más grandes. De hecho, en algún momento cuando estábamos viendo la escala de qué es tan malo y decíamos matar es lo más malo y después, o violar, por ejemplo, o es Desvivir. es lo más malo. O hacer ambas. ¿Qué será el diablo? Bueno, tal vez Es lo que cada uno averiguaremos. tiene su propia escala. Yo creo que cuando lo veamos lo vamos a identificar. Sí. Sí, sí, pero ya hemos visto que con solo matar no es suficiente para estar en el 10 en nuestra escala. Sí. Ya, estamos por hoy entonces. Muchas gracias. Cerramos el capítulo de hoy, El hombre que no existía. El hombre que no existía. Nos vemos la próxima semana, malas personas. Adiós. Chau, chau.